Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que te permita el poder crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero hacer una reacción, si puedo, a varios videos, vamos a ver, que tienen que ver con la escatología, con la postura escatológica. Y en esta oportunidad quiero reaccionar a un breve, un breve fragmento de una predicación del gran ministro de la palabra, pastor Sugel Michelem, sobre su postura en contra del pretribulacionismo, es decir, en contra de la postura de que Cristo vendrá a arrebatar a su iglesia, tal como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, que Cristo vendrá a arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación. La postura de nuestro querido hermano y consiervo es la de, entiendo específicamente de este tema, es la de el post-tribulacionismo y también es amilenial. Entonces, vamos a escuchar este fragmento y vamos a reaccionar con todo respeto a las- la postura de nuestro hermano, a sus afirmaciones y a los respaldos que él presenta para defender su postura post-tribulacional y por ende también amilenial, ¿sí? No, jamás voy a atacar a su persona porque lo considero un siervo de Dios, eh, representante de la Iglesia de Cristo, solo que obviamente tiene una visión diferente acerca de el evento escatológico del arrebatamiento de la iglesia. Pero mm, la idea no es apoyar solamente la idea dispensacional o la escatología dispensacional o la idea del rapto o arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, sino de poder encontrar una escatología escritural clara que presente o que muestre la verdad acerca de que Cristo ha de resguardar a su iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, es decir, de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, con el primer acto de su venida, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que propone nuestro hermano Sugel Michelem sobre el tema de el arrebatamiento de la iglesia. De la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Bien, es cierto que específicamente la postura inicial de los que siguieron a los apóstoles, de los padres de la iglesia y los padres teológicos, tanto occidentales como orientales, y los demás líderes prominentes y teólogos prominentes de la iglesia del siglo III, IV y V, y ya durante la
el predominio de la Iglesia Católica, se sugiere lo que dice el hermano Sugel, que había una sola segunda venida, ¿sí? En general, y el arrebatamiento de la iglesia al final eh, de las tribulaciones, ¿no? Porque tampoco se insistía en una tribulación específica en un tiempo específico de 7 años, porque a partir del siglo IV, con Agustín de Hipona, surge la mirada amilenial, en la cual no interpreta literalmente el Apocalipsis, tampoco interpreta literalmente la profecía de las 70 semanas, y por lo tanto sugiere una interpretación de esos pasajes, de esas escrituras, una interpretación simbólica, alegórica, proponiendo que ya se está viviendo el milenio en la era de la iglesia. Ahora bien, si bien es cierto que después del siglo segundo hay una mayoría que apoya, o sea, hay una mayoría documentada y tradicional que apoya el rapto post-tribulacional, no podemos decir eso desde el siglo primero, es decir, desde la época del florecimiento de la iglesia y de la época apostólica, no podemos decir eso de esa época, porque si no, estamos sugiriendo que las escrituras de por sí no respaldan la idea de un arrebatamiento pretribulacional, y eso no es así. Está sugiriendo ipso facto de que las escrituras proponen solamente una segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia al final de las tribulaciones o de la tribulación, en la venida en gloria de Cristo, cuando en realidad, si analizamos los pasajes de forma objetiva, natural, interpretando de acuerdo a su contexto cada pasaje, podemos llegar a una conclusión diferente de la del post-tribulacionismo y el amilenialismo. Pero también hay algunas evidencias que respaldan la idea de que no siempre en el siglo segundo y tercero fue unánime la propuesta de que Cristo arrebataría a su iglesia al final de la tribulación. Es cierto que está la idea del premilenialismo histórico y hay mucho apoyo documental de los padres de la iglesia, de los padres teológicos, hay mucho apoyo documental, pero acá el hermano está sugiriendo que no hubo otra cosa más que eso. Y en realidad sí hay evidencias, quizás fragmentarias, pero las hay, de que no todos los teólogos, líderes y padres de el segundo, tercero y cuarto siglo sostuvieron la idea de el arrebatamiento o rapto de la iglesia post tribulación. Y quiero presentarles un poco de esa evidencia. Hay un, hay un texto que es de la época post-apostólica, que no es muy conocido, acerca de un tal Efraín el Sabio. Efraín el Sabio fue un escritor cristiano y poeta de la iglesia primitiva, que vivió del 306, es decir, el siglo IV, pleno siglo IV, al 373, época en que florece
época en que florece el amilenialismo. Ya para esta época empieza a desaparecer el premilenialismo histórico y florece el amilenialismo en la figura de Agustín de Hipona. Pero estaba este líder de la iglesia, este padre del siglo IV, este padre oriental, que es reconocido como uno de los principales teólogos de la iglesia oriental bizantina. Nace cerca de la ciudad de Nisvis, en la provincia romana de Siria, cerca de la actual Edesa, en Turquía. Efraín mostró un profundo amor por las escrituras en sus manuscritos, como lo ilustran varios de sus comentarios escritos, citados en un libro que se llama Works of Nathaniel Lander, volumen 4, que data del siglo XVIII, del 1778. Por ejemplo, acerca de las escrituras, dice: no estimo a ningún hombre más feliz que el que quien diligentemente lee las escrituras que nos han sido entregadas por el Espíritu de Dios y piensa cómo puede ordenar su conversación por el precepto de las mismas. Es decir, que este no era ni un hereje ni un fanático, sino que era o estaba a la altura de otros teólogos y padres, ya sean apostólicos, teológicos, de aquel momento, de los inicios de la iglesia. Bien, también otro respaldo a la figura de este Efraín el Sabio es que sus himnos y sermones se utilizan en la liturgia de la iglesia griega ortodoxa y en la iglesia oriental nestoriana. Aunque la enciclopedia postnicena de 16 volúmenes incluye varios sermones y salmos de Efraín el Sirio, los editores mencionan que también escribió muchos comentarios que jamás han sido traducidos a otro idioma. Bien, las enseñanzas que dejó este teólogo de la iglesia del siglo IV están enfatizadas sobre por ejemplo, la figura del anticristo, y presenta una interpretación de las escrituras escatológicas usando un método literal y una enseñanza del regreso premilenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los textos de Efraín revelaron una declaración muy clara sobre el regreso de Cristo antes de la tribulación para llevarse a sus santos elegidos al cielo, para escapar de esa tribulación. Además, Efraín declara que su creencia en un anticristo judío personal que gobernará el imperio romano durante los últimos días. En un templo reconstruido, en los dos testigos literales, y en una gran tribulación que dura 1260 días. Es decir, no se, no se distingue de un dispensacionalista, de alguien que tiene una escatología dispensacionalista actual o de los últimos siglos, del siglo XIX, XX y del siglo actual. Quiero leerles el fragmento que habla este Efraín el Sirio, Efraín el Sabio, acerca de el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tribulación.
Hay unos pasajes claves del texto que se escribió alrededor del 373, casi finales del siglo IV, y que fueron traducidos por el profesor Cameron Rhodes del Seminario Teológico de Tyndale. Bien, voy a leerles algunos de estos fragmentos. A ver, quiero leerles el que habla específicamente. Acá está. Bien, voy a leerles algunos fragmentos. Dice así este padre teológico, este teólogo de la Iglesia Oriental del siglo IV después de Cristo. Dice, eh, entrañables hermanos, creed en el Espíritu Santo que nos habla como hemos hablado antes, porque el fin del mundo está cerca y resta la consumación. ¿No se ha acabado la fe de muchos? Por tanto, debemos comprender por completo, mis hermanos, lo que es inminente o sobresale. Ya ha habido hambres y plagas, violentos movimientos de naciones y señales, las cuales habían sido predichas por nuestro Señor, que ya se han cumplido. Y no hay nada más que quede atrás excepto el advenimiento del maligno en cumplimiento del reino romano. Entonces, ¿por qué estamos ocupados en cuestiones mundanas y por qué continúa nuestra mente fija en los deseos del mundo y las ansiedades de las edades? ¿Por qué no rechazamos cualquier preocupación por las acciones terrenales y nos preparamos para el encuentro del Señor Cristo, para que Él nos saque de la confusión que sobrecoge a este mundo? Creed en mí, queridos hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Creed en mí, porque el fin del mundo está por llegar. Creed en mí, porque esta es la última vez, porque todos los santos, y recalco esta frase, porque todos los santos y elegidos del Señor serán reunidos antes de la tribulación que está por venir y son llevados al cielo para que no vean en ningún momento la confusión que sobrecoge al mundo debido a nuestros pecados. Y así, hermanos, muy entrañables, es la hora undécima y el fin de este mundo. Vienen a la cosecha y los ángeles armados y preparados tienen espada en sus manos esperando el imperio del Señor. Bien, hay otros fragmentos que hablan de la tribulación, que hablan de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, del anticristo, pero yo quería resaltar esta parte de este fragmento de la enseñanza de este teólogo del siglo IV, que es un padre oriental del siglo IV, que tiene autoridad en la iglesia primitiva, más o menos hasta el siglo IV se puede hablar de la iglesia primitiva, eh, que es base también de la liturgia. Sus escritos e himnos fueron base de la liturgia y son base de la liturgia de la iglesia ortodoxa. O sea que tiene, dentro de lo que es la iglesia, tiene autoridad. Obviamente no tiene autoridad inspirativa, no tiene autoridad canónica, no es escritura revelada o inspirada por Dios como son los escritos de los apóstoles y de otros autores de la Biblia. Pero, como vimos, su enseñanza está basada íntegramente en las escrituras y está también bajo el marco del premilenialismo histórico que hasta ese momento estaba en auge y que en ese siglo, en el siglo IV después de Cristo, empezó a declinar
por el amilenialismo o dejando paso al amilenialismo de Agustín de Hipona. Pero lo más importante es que tenemos a un personaje de la Iglesia del siglo IV, que no es ni un hereje, ni un fanático, ni un disidente de la Iglesia, que enseña con base en las Escrituras que antes de que venga ese periodo de tribulación, de confusión en el cual aparecerá el anticristo, el Señor Jesús no dejará que su iglesia pase por ese periodo y la eximirá de ese periodo según lo que hemos leído. ¿Sí? Así que no es totalmente correcto lo que afirma nuestro hermano Sugel, en el sentido de que era unánime la, la postura de que solo el Señor Jesús iba a arrebatar a su iglesia al final de la tribulación o de las tribulaciones, como piensan los amilenialistas, que no creen en una tribulación específica, en un periodo de 7 años, ¿no? Disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Bueno, en principio, poder rebatir esta afirmación que hace el hermano Sugel en cuanto a que no había alguna expresión pretribulacional en los comienzos de la iglesia, lo cual no es así porque tenemos la evidencia, por lo menos, de este líder de la iglesia oriental del siglo IV, Efraín el Sirio, con base premilenialista histórica, pero también que sostenía el arrebatamiento pretribulacional, no inventado por él, sino basado en las Escrituras. Bien, vamos a seguir escuchando lo que dice nuestro querido hermano Sugel. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Bueno, no porque había, quizás había otros que todavía no tenemos, quizás los manuscritos o su mención en alguna tradición, que también sostenían, en base al estudio profundo y natural de las Escrituras, sin hacer ninguna alegoría, que Cristo iba a eximir a su iglesia de pasar por la tribulación, arrebatándola antes, ¿no? Y interpretando pasajes como 1 Tesalonicenses 4 y otros pasajes más como un arrebatamiento pretribulacional. Pero por lo menos tenemos la evidencia de Efraín el Sirio o Efraín el Sabio. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes. Una secreta antes del inicio de una tribulación que según esta creencia duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida
habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional. Bien, vamos a parar un poquito, ¿no? Como hemos visto, no ha sido unánime. Si bien ha habido un vuelco desde más o menos el siglo IV, el siglo V después de Cristo, hacia una postura amilenial, sosteniendo lo que la postura en general, la postura premilenial histórica, decía acerca de que Cristo iba a arrebatar a su iglesia al final, cuando Él hiciera su aparición entre las nubes del cielo con sus ángeles viniendo a derrotar y a juzgar a los impíos, allí arrebataría a su iglesia. Bueno, esa postura cobró fuerza con el amilenialismo y dominó a la iglesia mucho tiempo, y eso es cierto, pero no implica que no hubo ningún cristiano, o sea, no podemos afirmar, como hace el hermano Sugel, que no hubo ningún líder cristiano que apoyara una interpretación pretribulacional de los pasajes que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque di el ejemplo de Efraín el Sirio y también debe haber otros, ¿sí? Yo les animo a estudiar la parte histórica de la escatología premilenial y dispensacional, y tal vez nos encontremos con varias sorpresas, ¿sí? También es cierto lo que dice el hermano, nuestro querido hermano Sugel, que esta postura premilenial dispensacional, que nace específicamente con John Nelson Darby en la década del 30 del siglo XIX, más que nace yo diría que ahí es fundamentada, pero ya esta postura estaba dentro de, eh, o, o corría por debajo de la postura amilenial, eh, que era la dominante inclusive en la Reforma protestante, ¿no? Porque toman como herencia los reformadores la postura amilenial de la Iglesia Católica. Pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no existiera una manera de interpretar las escrituras de acuerdo a su contexto que llevara a la idea de que Cristo iba a llevarse a su iglesia antes de la tribulación. Ahora, el hermano Sugel habla de que tanto Darby como Scofield inventan la doctrina del rapto secreto. En principio, desde el dispensacionalismo no se cree en un rapto secreto, porque si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 16 en adelante vemos que el arrebatamiento no es, no es tan secreto como tratan de pintarlo los amilenialistas. Todos se van a enterar de esto. No es que va a pasar en partes, va a haber desapariciones en partes, no. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El pueblo de Cristo ha de ser quitado de esta tierra antes que comience la gran tribulación. Y va a ser con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando. Eso habla de que no va a ser tan secreto. Muchos dicen que nosotros hemos de escuchar todo eso. Otros argumentan que no, que todo el mundo ha de sentir todas esas señales, y que todo ese contexto indica que no es tan secreto. El hecho de que todos van a ser arrebatados
en un abrir y cerrar de ojos, como el apóstol Pablo lo presenta allí en 1 Corintios 15, usando el término átomo, de una manera instantánea, que no tiene cambio. Ahí es donde desaparece la iglesia, y ese evento no va a ser un evento escondido. Quizás yo en esto le doy la razón al hermano Sugel. El excesivo popularismo de esta doctrina, de esta enseñanza escatológica dispensacional, ha hecho que se deformara cierta parte de esta postura escatológica, ¿no? Por ejemplo, de que el rapto va a ser, a ver, voy a ordenar las ideas. Que el término como ladrón en la noche se aplique al rapto de la iglesia, es decir, que va a ser un rapto como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie se entere, de una manera subrepticia, el Señor se va a llevar a todos. Y no es así, porque el término como ladrón en la noche se aplica allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 3 a el día del Señor. Y el rapto, nosotros creemos los pretribulacionistas de escatología dispensacional, creemos que el rapto es antes del día del Señor. Es antes del día del Señor. El día del Señor no es el día en que Cristo viene en gloria. El día del Señor es un periodo largo en el cual suceden muchas cosas, y eso tiene respaldo bíblico, porque el día del Señor es una propuesta doctrinal del Antiguo Testamento que los apóstoles toman para fundamentar la escatología del Nuevo Testamento. Entonces, no es correcto decir que el arrebatamiento de la iglesia es un arrebatamiento secreto. Lo veo como una especie de muñeco de paja, como también la frase el rapto pretribulacional no es bíblico, o la postura o la escatología dispensacional no es bíblica, sin dar mayor respaldo a esas afirmaciones. Si uno hace una exégesis de los pasajes de acuerdo a su contexto, en conexión con toda la enseñanza escatológica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, va a encontrar que es naturalmente bíblica la postura pretribulacional, como también lo consideró Efraín el Sirio del siglo IV después de Cristo. Bien, vamos a seguir un poquito más. Los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas. Bien. Acá hay otra afirmación que es correcta. Obviamente él la ve como incorrecta, pero en realidad si nosotros estudiamos, porque él está hablando del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, si nosotros estudiamos con profundidad no solo ese capítulo, sino el contexto general del Evangelio de Mateo, vamos a entender que lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo no aplica a la iglesia.
no aplica a la iglesia, aplica a el pueblo judío, aplica al remanente de Israel, tal como está especificado en la profecía de Zacarías, que un remanente iba a reconocer a ese hijo por el cual van a llorar, aquel que han traspasado. Entonces, Mateo, que tenía un objetivo en su evangelio, que era llegar a eh, convertir a sus compatriotas judíos, llegar a que ellos pudieran reconocer y creer que Jesús era el Mesías, escribe su evangelio. Si no entendemos eso, no vamos a poder interpretar bien las expresiones escatológicas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y ese es un principio hermenéutico fundamental. Por ende, el capítulo 24 no se refiere a la iglesia en su totalidad, habla de los creyentes judíos. Y también debemos entender que hay un doble horizonte. Jesús les está advirtiendo de la caída de Jerusalén que iba a ocurrir casi 40 años después del momento en que Jesús estaba con ellos allí. Y mucha de la profecía que está en el capítulo 24 ya se cumplió a partir del año 70 después de Cristo, cuando las huestes de Vespasiano y de Tito arrasaron con Jerusalén. Pero también el Señor Jesús estaba respondiendo a una pregunta de sus discípulos en cuanto a que cuál sería la señal del fin del siglo, no del periodo no de un periodo de 100 años, sino de ese tiempo en el cual los judíos estarían sin rey, sin Mesías, sin templo, que andarían a la deriva. ¿Cuándo terminaría ese periodo? Entonces Jesús les habla en conexión con la profecía de las 70 semanas, de ese tiempo de angustia que iba a suceder, de la caída de Jerusalén, pero también les habla de una abominación desoladora que iba a ser puesta en el lugar santo allí, y por eso les dice, los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Esa es una advertencia que tanto se aplica a los judíos cristianos que vivieron en la época en que los romanos arrasaron con Jerusalén eh, y declararon como, como terminada a la nación de Israel, y también se aplica a la profanación que hará el anticristo, tal como está expresado en las 70 semanas, el príncipe del pueblo que ha de venir, que hará el anticristo en el lugar santo de un templo que será reconstruido en un futuro. Porque no olvidemos que Jesús está aplicando la escatología del Antiguo Testamento a su enseñanza en el Monte de los Olivos. Por eso, él dice que inmediatamente después de esos días de gran tribulación, el cual tienen que acortarse para que sean salvos, y siempre Jesús se está refiriendo a los que están en Israel, porque Jesús todavía no inauguró el nuevo pacto. Para que el nuevo pacto fuese inaugurado, él tenía que morir y resucitar, y hasta ese momento Jesús todavía estaba cumpliendo esa premisa fundamental de su misión, que era ir solo y hablarle solo los secretos del reino a las ovejas de Israel. Después de su muerte y resurrección, se abriría el panorama
para la iglesia, tanto judía como gentil. Pero hasta ese momento la iglesia no estaba. La iglesia aparece en Hechos capítulo 2, unos casi 50 días después de ese momento. Ahora, cuando Jesús habla de su venida en gloria, de las potencias de los cielos conmovidas, de un cataclismo cósmico, el sol, la luna y las estrellas siendo removidas, la señal del Hijo del Hombre y la reunión de los escogidos por medio de los ángeles. La reunión de los escogidos por medio de los ángeles. Jesús no está hablando de la iglesia, porque la iglesia todavía no está allí. Jesús todavía no puede decir nada de la iglesia porque la iglesia no ha nacido todavía y los discípulos todavía no tenían idea acerca de la iglesia. Había alguna que otra mención, pero ellos no entendían qué era la iglesia. Lo iban a entender después cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Por eso vamos a entender la revelación de las escrituras de acuerdo a la manera progresiva en la cual Dios las dio a conocer. Y Jesús no sale de esa regla. Lo que Jesús hace es decirles que los escogidos, es decir, los judíos que han de recibir al Mesías, que han de creer para salvación en nuestro Señor Jesús, ellos han de ser buscados por los ángeles. El método de, digamos, entre comillas, arrebatamiento de Mateo 24 es distinto a lo que nos describe Pablo en en Primera Tesalonicenses y en Primera Corintios 15. Muy distinto. Allí, en Mateo 24 dice que los escogidos son reunidos por los ángeles, pero en Primera Tesalonicenses 4 y en Primera Corintios 15, la iglesia es arrebatada después que Cristo da la voz de mando. Es cierto que Pablo habla de voz de arcángel, pero no se infiere de que los ángeles están allí participando de esto, ¿no? Porque esto es una reunión especial de Cristo y su iglesia. Y lo que Mateo 24 nos dice es de el llamado o el recogimiento de los judíos que han creído en él, del remanente que ha creído en él y que es tomado por Cristo, para que se cumpla también otra profecía que está en el libro de Ezequiel que habla del juicio a Israel. Después de su segunda venida ocurrirán varios eventos judiciales. Uno de ellos será el juicio a Israel, otro será el juicio a las naciones que tiene que ver con Israel. Pero sí es cierto que ese evento no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia y que hay mucha evidencia contextual y léxico-gramatical en el Evangelio de Mateo de que y más que nada teológica, de que ese este, recogimiento que hacen los ángeles a la orden de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está viniendo en gloria, es a los judíos creyentes, que va a haber muchísimos, miles de judíos creyentes. Están los 144.000 del Apocalipsis, parte de esa gran multitud. O sea, va a haber judíos que han de creer, no solo porque lo dice el Apocalipsis o Jesús, sino porque ya estaba profetizado en Zacarías y en otros libros del Antiguo Testamento. Entonces,
A diferencia de lo que dice nuestro hermano Sugel, sí, Mateo 24 afirma de que esos escogidos son judíos creyentes, remanente del pueblo de Israel que ha de creer en el Mesías y que han de ser recogidos allí. Y no es la iglesia. Ese grupo son judíos creyentes que no son parte de la iglesia. La iglesia ha sido arrebatada antes. No es la iglesia. Bien, vamos a esperar. Bueno, acá también Sugel dice que la popularidad de la creencia pretribulacional se debe a las películas que se hicieron, ¿sí? De esta serie de libros dejados atrás y otras películas, quizás más antiguas que no menciona, pero las menciono yo, como la saga de Como ladrón en la noche, ¿no? Que esa es más antigua. Pero decir que esas películas son la base que tenemos los pretribulacionistas de escatología dispensacional, premilenialistas dispensacionales, de escatología, ¿sí? No soy dispensacional completo, puro, pero sí de escatología dispensacional. Eh, Decir que esas películas son nuestra base es agarrar un muñeco de paja y golpearlo. Es una falacia eso. No, no digo que lo está diciendo el hermano Sugel, pero muchos amilenialistas han sugerido eso. Entonces, no es correcto. Sí, reconozco que se ha popularizado y el hermano Sugel tiene razón, pero el hecho que se haya hecho popular la postura eh, dispensacional pretribulacionista por medio de películas y- y libros, no quiere decir que no sea una verdad bíblica revelada por nuestro Dios para dar esperanza a la iglesia, ¿sí? Bien, vamos a terminar de reaccionar al video. Se filmó en el año 2015, titulada Dejados atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición, eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Bien, nosotros también creemos en la segunda venida como un solo evento, ¿sí? La segunda venida es un solo evento. Cristo vendrá otra vez, una sola vez, ¿sí? Decir que creemos en dos o tres venidas de Cristo es hacer un muñeco de paja, una distorsión de la creencia bíblica pretribulacional, porque no es así. Yo creo que Cristo vendrá otra vez tal como los ángeles le dijeron a los discípulos allí cuando el Señor se había ido y su figura fue tapada por las nubes del cielo y le dijeron, eh, están acá mirando cómo se lo llevan, pero así como se lo llevan, como se está yendo el Señor, así volverá otra vez. Y Zacarías dice que él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es decir, que va a haber una segunda venida
de nuestro Señor Jesús literal. Nosotros no negamos eso, es una sola segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo en gloria. El arrebatamiento de la iglesia es eso, es el acto soberano y amoroso de Dios en Cristo Jesús de guardar a su iglesia de la ira que vendrá sobre todo el mundo, de la hora de la prueba, tal como dice Apocalipsis 3:10, de forma explícita, por más que le demos vuelta con la partícula ek y todo el tema lexicográfico del griego, ese versículo apunta a que la iglesia ha de ser guardada. Jesús no toca sus pies en ese acto sobre la tierra. Si bien es parte de la venida del Señor, no es la segunda venida en gloria con las nubes del cielo. Es el llamado de Cristo a su pueblo, a la iglesia, a encontrarse con Él en el aire. Es el inicio de lo que se conoce en Apocalipsis 20, en los primeros versículos, como la primera resurrección, donde las primicias, los que son de Cristo, resucitan y después la parte de la iglesia, los que están vivos sobre la tierra, son transformados y arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes antes de que comience la tribulación, antes de que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, de ninguna manera nosotros creemos en dos o tres venidas, nosotros creemos en una sola venida, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia es ese acto amoroso de nuestro Señor Jesucristo de guardar a su iglesia. Él no va a aparecer allí parado en el Monte de los Olivos. Él va a llamar a su iglesia y a los muertos en Cristo, que son también su iglesia, y han de encontrarse, o hemos de encontrarnos, si pasa en este tiempo, hemos de encontrarnos con nuestro amado Señor Jesús en el aire para estar siempre con el Señor. La esposa, que es la iglesia, irá a la casa del esposo a consumar el matrimonio, todo en términos espirituales estoy hablando, tal como lo hace nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, y a celebrar las bodas, ¿sí? Tal como se hacía referencia en las bodas judías, ¿no? Es una referencia o analogía en las ceremonias de las bodas judías del siglo I. Bien, terminamos esta reacción a la predicación, a esta parte, este fragmento de la predicación de nuestro querido hermano Sujel Michelem, al cual admiro. También me ha bendecido mucho su forma de predicar narrativamente. Yo uso la predicación narrativa, yo soy pastor, predicador y uso la predicación narrativa. No tengo nada en contra del hermano Sujel, lo admiro, como admiro a otros amilenialistas que sostienen de forma vehemente que su postura es la postura bíblica. Bueno, los pretribulacionistas, premileniales de escatología dispensacional, entendemos que las escrituras apuntan más a que Cristo ha de guardar a su iglesia del tiempo del juicio, del tiempo de la tribulación, y que vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos, para vencer al hombre de pecado y para establecer su reino milenial. ¿Sí? Así que dejamos acá esta reacción. Espero que te haya sido de gran bendición. Espero que te haya gustado. Si te gustó, deja un like. Y si no lo hiciste, por favor, suscríbete a este canal, tu canal de teología
cristiana y teología arminiano-wesleyana, ¿sí? Que Dios te bendiga en gran manera y que eh, puedas sentirte animado, como dice el mismo apóstol Pablo, con la enseñanza de la venida de Cristo y de la búsqueda de Cristo por su pueblo antes de, eh, de que ocurra el tiempo de la tribulación, ¿sí? Que te sea de gran, gran bendición.